Comencemos hablando sobre el hueso palatino. El palatino es un hueso par situado en una porción posterior de las fosas nasales, formando parte de la pared lateral de las mismas y del paladar óseo, o tabique de separación entre las cavidades nasal y bucal. Se distinguen en este hueso dos porciones, la lámina horizontal o lámina palatina y la lámina vertical o lámina maxilaris. La lámina horizontal es semejante a la apófisis palatina del maxilar, siendo únicamente más corta. La superficie craneal o superior es lisa y ligeramente cóncava, y la superficie caudal o inferior es algo rugosa y muestra cerca de su borde dorsal una pequeña superficie falciforme y algo elevada que sirve para la inserción del músculo tensor del duelo del paladar. El borde ventral o anterior, poco dentado, se articula con el borde dorsal de la apófisis palatina del maxilar y forma en este la sutura palatina transversa. El borde medial o interno se une con el simétrico del hueso del otro lado, dando lugar a la porción dorsal o posterior de la sutura palatina mediana. En la superficie craneal de este borde se eleva la cresta nasal, para la articulación con el bumen, cresta que en dirección dorsal forma una prominencia denominada espina nasal posterior. El borde dorsal es liso y cóncavo. De la porción lateral del borde posterior se desprenden en dirección dorsal la gruesa apófisis piramidal, que tiene la forma de una pirámide triangular. De allí es el nombre. Esta apófisis se encuentra en cierto modo interpuesta entre las dos ramas de la escotadura pterigoide en su porción ventral, de forma que su superficie dorsal presenta en su parte media una carilla lisa que contribuye a completar la porción inferior de la fosa pterigoide. A ambos lados de esta carilla lisa, la superficie dorsal de la apófisis piramidal es rugosa, articulándose con la apófisis pterigoides de los esfenoides. La superficie rugosa lateroventral se articula con la carilla también rugosa existente en la porción dorsal del cuerpo del maxilar, en la proximidad y por encima del octavo alvéolo dental. La arista, situada entre las superficies dorsal y lateroventral, pueden también intervenir en la delimitación de la pared media de la fosa cigomática y presenta en este caso una superficie plana. La cara medial es lisa y mira hacia la cavidad nasal. La superficie caudal o base de la pirámide pertenece a la cara caudal del paladar óseo, presentando ordinariamente tres orificios, de los cuales el agujero palatino mayor es el más ventralmente situado, mientras que los otros más pequeños ocupan una posición posterior o dorsal con relación al primero. Estos orificios son los puntos de partida de los surcos palatinos del paladar óseo, así como la desembocadura de los conductos palatinos, que van a dar paso a las arterias palatinas y a los nervios palatinos. Estos conductos siguen una dirección vertical a través de la apófisis piramidal en la mayoría de los casos, y a veces el mayor de ellos pasa en parte o totalmente entre el hueso palatino y el maxilar superior. Y por este motivo se observa en la cara correspondiente de cada uno de estos huesos la presencia de un surco. La lámina vertical del palatino forma una delgada placa ósea que asciende verticalmente y que está unida por su borde inferior al borde externo o lateral de la lámina horizontal. La superficie medial o cara nasal va a ser lisa y presenta dos delgadas crestas horizontalmente colocadas. Una cresta corta denominada cresta turbinal superior, cresta turbinal superior, articular con la porción posterior del borde superior de la cresta nasal media. Y otra caudal, que es la cresta turbinal inferior, que se conexiona con la concha o cornete nasal inferior. La superficie lateral de la lámina vertical
es en su mayor parte rugosa y se une ventralmente a nivel de la denominada fascia maxilar, con la porción dorsal también rugosa de la cara nasal del cuerpo del maxilar, llegando hasta el orificio de entrada del seno maxilar, al que en parte recubre. Dorsalmente se articula con el borde anterior y la superficie medial de la lámina interna de la apófisis pterigoides del esfenoides. Entre estas dos superficies articulares, ventral y dorsal, la lámina vertical del palatino presenta un surco liso, poco profundo y dirigido hacia abajo o caudalmente, que va a ser el surco pterigoideo palatino. Pterigopalatino, disculpe. Este surco forma conjuntamente con el surco pterigopalatino de la apófisis pterigoides con una hendidura existente en el maxilar superior y gracias a la articulación de la cara externa de la lámina vertical con los dos citados huesos. La fosa pterigomaxilar, abierta lateralmente o hacia afuera y que aloja los siguientes elementos, que va a ser la arteria maxilar interna, la palatina descendente y pterigopalatina. Vena pterigopalatina y nervios maxilar superior, cigomático, pterigopalatino, infraorbitario, ramos alveolares maxilares posteriores y ganglio esfenopalatino o de Meckel. El canal pterigopalatino contribuye a complementar eh, juntamente con los que existen en la apófisis pterigoides y en el maxilar. El conducto pterigopalatino, por donde pasan las arterias palatinas descendentes, los nervios palatinos y las ramas nasales posteriores del ganglio esfenopalatino, el conducto pterigopalatino se continúa caudalmente en la mayoría de los casos, con el canal palatino existente en la apófisis piramidal, canal por el que transcurren las arterias y nervios palatinos. Del borde craneal de la lámina vertical se desprenden dos apófisis. La apófisis esfenoidal, situada en la porción dorsal y fuertemente doblada hacia la línea media. Apófisis que se articula con la cara inferior del cuerpo del esfenoides y con el ala del lumen. Y la apófisis orbitaria, implantada en la porción ventral o anterior del borde y dirigida hacia afuera. Esta última apófisis está como abombada y contiene una pequeña cavidad en cuya porción lateral penetra algunas células etmoidales posteriores. Su superficie laterocraneal es lisa y forma la parte dorsal del suelo de la cavidad orbitaria. La apófisis orbitaria se articula además en su porción ventrocaudal, o también llamada anteroinferior, con la cara orbitaria del cuerpo del maxilar, en su porción ventrocraneal o anterosuperior con la lámina papirácea del etmoides y en su porción dorsocraneal con el borde anterior de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. La zona dorsocaudal o posterior inferior de la apófisis orbitaria permanece libre y contribuye en parte a formar el segmento medial de la hendidura esfenomaxilar y en parte también la fosa pterigomaxilar. Entre las dos apófisis esfenoidal y orbitaria que acabamos de describir, se encuentra la escotadura esfenopalatina, la cual al articularse el palatino con la cara inferior del cuerpo del esfenoides, se transforma en un orificio que da paso a la vena, arteria y vena pterigopalatinas, y a los ramos nasales posteriores del ganglio esfenopalatino. Bien, ahora les hablaré sobre el cornete nasal inferior. El cornete o concha nasal inferior es un hueso par situado a cada lado en la porción caudal de la pared externa de la cavidad nasal.
estando su eje mayor orientado sagitalmente. Es de forma alargada, muy poroso y arqueado, con la convexidad mirando hacia adentro. Su borde inferior o craneal está fijo, pues se articula con el maxilar, y el resto del hueso desciende libremente hacia abajo a partir de dicho borde. El borde inferior o caudal es grueso, de aspecto mamelonado, y está algo retorcido hacia afuera, o lateralmente. El borde craneal o superior es delgado y se conexiona en su porción anterior con la cresta turbinal del maxilar, desprendiendo muy cerca de este sitio una apófisis oblicuamente dirigida hacia arriba y adelante, o también dicho craneal y ventralmente, denominada apófisis lagrimal, que se articula con el borde caudal del unguis o hueso lagrimal y con el canal lagrimal del maxilar superior, contribuyendo de este modo a completar el conducto nasolagrimal. Algo por detrás de la apófisis lagrimal nace la ancha apófisis maxilar, que se dobla inmediatamente en dirección laterocaudal o hacia afuera y hacia abajo para ponerse en contacto con la porción caudal del contorno del orificio del seno del maxilar, al cual oblitera. Junto a esta apófisis se eleva la delgada e irregular apófisis etmoidal en dirección craneal para articularse con la apófisis unciforme del etmoides. La porción dorsal del borde superior del cornete inferior se aplica sobre la cresta turbinal del hueso palatino. Bien, el hueso nasal. Es también par y forma con el otro lado la raíz nasal y la parte superior del dorso de la nariz. Es un hueso pequeño, alargado y cuadrangular que en su porción superior es estrecho y resistente, siendo ancho y delgado en su porción caudal. Mediante su borde medial débilmente dentado se articulan entre sí los dos huesos nasales formando la sutura internasales. El borde superior o craneal es dentado y se conexiona con la escotadura nasal del frontal. El borde lateral, algo biselado, forma con el anterior de la apófisis ascendente del maxilar la sutura nasomaxilaris. El borde caudal, biselado e irregularmente dentado, se articula con el cartílago dorsal, del que sobresale algo ventralmente. Por el contrario, en el cráneo macerado, este borde es libre y contribuye a limitar la apertura periforme. La superficie ventral es lisa y en la mayoría de los casos se encuentra ligeramente arqueada, en forma de silla de montar. La superficie dorsal se articula en su porción craneal con la cara anterior de la espina nasal del frontal, mientras que en su porción inferior o caudal es lisa y contribuye a formar la parte ósea de la pared ventral de las fosas nasales. En esta superficie se encuentra el surco etmoidal para el nervio etmoidal anterior. Los huesos nasales están a menudo atravesados por uno o varios pequeños agujeros vasculares, que vendría a ser la foramina nasal. Muy bien, eso es todo y espero que me hayan comprendido. Les agradezco mucho su atención y espero que este video haya sido de su agrado. Les deseo éxitos y muchas gracias. Voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me.